Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo del horario en el cual ustedes estén revisando este video. En nuestras últimas clases nosotros hemos podido desarrollar temas inherentes a nuestra materia, temas inherentes a nuestra asignatura, comenzando por una introducción al derecho sucesorio, en la cual nosotros hemos estudiado las diferentes teorías que justifican este instituto jurídico de la sucesión mortis causa y el derecho de sucesiones. Hemos analizado además cuáles son los elementos que forman parte de la sucesión, manifestando que la misma cuenta con un elemento subjetivo compuesto por un sujeto activo que va a ser el heredero y un sujeto pasivo que es el decujus. Asimismo, nosotros hemos podido desarrollar la temática de la apertura de la sucesión. Desde un principio nosotros hemos analizado que la sucesión implica ciertos momentos, ¿no? Y el momento en que inicia ese fenómeno sucesorio se da en el momento que acontece la muerte real o presunta del decujus. Es en ese instante en el cual nosotros nos encontramos ante la apertura de la sucesión. Nosotros manifestábamos que el momento de la apertura de la sucesión y el lugar de la misma resultan importantes para determinar cuál es la norma que se va a aplicar en el tiempo y en segundo lugar para determinar cuál es la autoridad judicial que va a tener conocimiento de los conflictos que se generen en mérito a este fenómeno sucesorio. También tenemos la vocación, que implica el llamamiento a quienes pudieran tener un derecho sucesorio. Nosotros hemos visto que no todos son capaces de ingresar a la sucesión hereditaria, pues tienen que existir ciertos requisitos, ¿no? La persona debe existir para poder ser heredera. Es en ese sentido que el nasciturus, es decir, aquel que está por nacer o aquel que va a nacer, no es capaz sino hasta el momento en que nace con vida. Hemos visto también que el concepturus, es decir, el que recién va a ser concebido, puede formar parte de una sucesión, de la sucesión hereditaria. Sin embargo, solo puede hacerlo mediante un legado, ¿no? Es decir, que puede ser legatario, bajo ciertos requisitos también. Y estos son que sea concebido en primer lugar, que el padre de esta persona exista al momento en que se ha aperturado la sucesión, y además de ser concebido, que nazca con vida. El momento de la vocación implica el llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio. Es el instante en el cual los herederos o legatarios demuestran tener un título por el cual no demuestran necesariamente, ¿no? Es el momento en el que quienes pudieran tener derechos sucesorios se hacen presentes y tienen un título que acredita esa situación. Este título puede emanar del testamento o de la ley. En ese sentido, la vocación va a surgir de cualquiera de estos, ¿no? Además, hemos visto, y de manera muy genérica, la delación, que es el ofrecimiento de la herencia a las personas que son llamadas, ¿no? Pues el hecho de que los herederos sean llamados no significa que los mismos vayan a ingresar en esa situación. Debe existir la aceptación para que acontezca esta transmisión del patrimonio sucesorio. Finalmente hemos visto que acontece la adquisición, que opera desde que se abre la sucesión. La adquisición se va a dar, o la posesión en la que van a ingresar los herederos, se da ipso jure en el caso, no, ipso facto, ¿no? No, ipso jure, se da de puro derecho, en el caso de los herederos. Es decir, estimados estudiantes, que los herederos legales no requieren de una autorización judicial para ingresar en posesión de los bienes. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿no? Mientras que los herederos simplemente legales, a diferencia de los herederos legales forzosos,
sí van a requerir de una autorización judicial. Lo que vamos a estudiar ahora es la delación, ¿no? Después de haber estudiado la capacidad, después de haber estudiado el patrimonio sucesorio, hemos visto esa relación jurídica que se da en la sucesión hereditaria, en la cual hay sujetos, hay un elemento real y hay un elemento formal, ¿no? En un primer momento, hemos analizado quiénes son los herederos, qué tipos de herederos hay, cómo es que nosotros nos encontramos ante herederos testamentarios, herederos legales, herederos contractuales. Hemos analizado también el patrimonio sucesorio, ese ha sido el último tema que hemos desarrollado, y hemos visto que hay un elemento formal que implica aquel motivo por el cual los sucesores ingresan en la sucesión hereditaria. Y esta forma va a ser la ley o el testamento. Después de haber desarrollado estos aspectos importantes, analicemos la delación más a profundidad. La delación es fuente del derecho de opción. Es el ofrecimiento, habíamos dicho, ¿no?, de la herencia a las personas que son llamadas. Esto implica que los herederos van a tener un derecho de opción. Constituye precisamente el principio que permite al sucesible ejercitar el derecho de elegir libremente si ha de aceptar o ha de renunciar a la herencia. Si ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, aquí aparece un nuevo término, sucesible. Hasta el momento nosotros hemos visto que hay sujetos como el causante, el causaviente, el de cuyus, el difunto, el heredero y el legatario, ¿no? Pero también hay un momento intermedio. ¿Cuál va a ser el denominativo de los herederos o de los legatarios mientras no acepten la herencia? Mientras aquel llamado a la sucesión hereditaria no haya aceptado o haya rechazado la sucesión, es denominado sucesible. Entonces ya estamos aprendiendo un nuevo término técnico que forma parte de este instituto tan grande de la sucesión hereditaria que estamos estudiando. El momento entonces de la vocación, es decir, ese momento que hemos estudiado junto a la vocación, junto a la apertura de la sucesión, genera este derecho de opción. Y el derecho de opción es la facultad o potestad que tiene el heredero para decidir, deliberar libremente, si acepta la herencia en alguna de las formas que la ley le permite o si renuncia a la misma. Entonces el derecho de opción le abre las posibilidades al heredero de aceptar con beneficio de inventario o rechazar la herencia. El derecho de opción, nos dice Villafuerte, significa la libertad que le asiste al sucesible para decidir por sí mismo si acepta o renuncia a la herencia. Es la libre voluntad del sucesible que se impone, pues es heredero solo el que desea hacerlo, nunca el que no lo quiere. Estamos entonces en el momento que se materializa el derecho de opción ante una materialización también o ante una de las formas del derecho de libertad. Estimados estudiantes, nadie puede obligar al sucesible a aceptar una herencia o a rechazarla. Entonces estamos ante un acto libre. Sucesible es la denominación doctrinaria a quien no ha decidido todavía si acepta o renuncia a la herencia. Al respecto, el artículo 1016, parágrafo 1 del Código Civil establece que toda persona capaz puede aceptar o renunciar a una herencia. Aquí podemos ver que la ley es la que nos faculta y que faculta a toda persona a ejercer este derecho de opción, ¿no? Y finalmente decidir. No existe norma legal alguna, entonces, que obligue al heredero a aceptar o renunciar a la herencia, salvo la sanción que surge
cuando oculta o sustrae bienes que comprende el caudal hereditario. Nosotros vamos a ver, estimados estudiantes, que sí hay una sanción, ¿no? Para el heredero que esconde, que oculta parte de la herencia, del caudal hereditario, del patrimonio hereditario que hemos estudiado en el anterior tema. Y eso implica que esta persona va a ser considerada como un aceptante de la herencia. ¿Qué determinaciones entonces ofrece el derecho de opción? ¿Qué opciones o qué posibilidades se presentan para el sucesible? La amplia libertad que asiste al sucesible le permite decidir entre las siguientes determinaciones. El sucesible va a poder decidir entre estas opciones, ¿no? Aceptar la herencia en forma pura y simple, en primer lugar. En segundo lugar, aceptarla bajo beneficio de inventario. O finalmente podrá renunciar a la herencia. Aceptar la herencia en forma pura y simple implica que el heredero consolida su calidad y la adquisición provisional de la herencia que operaba Ministerio Legis, según el artículo 1007, parágrafo 1 del Código Civil. Entonces se confunden los patrimonios y se da la ficción de la continuación de la personalidad del derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros habíamos dicho que los herederos forzosos, los herederos legales y forzosos, adquieren posesión de los bienes desde el momento en que se apertura la sucesión, ¿no? Entonces ya son herederos por imperio de la ley, porque la ley así lo ha determinado. Adquieren la herencia desde el momento que se apertura la sucesión. Pero el momento que se acepta la sucesión ya se consolida ese derecho a ser heredero, ¿no? En un primer momento, de manera provisional, la ley establece que el heredero ya posee los bienes del decuyus, pero con la aceptación se consolida este derecho. La segunda opción, habíamos dicho, es que acepte con beneficio de inventario o bajo beneficio de inventario. Esto mediante su declaración escrita ante un juez, seguida de un inventario correspondiente, evitando la confusión de patrimonios. La aceptación pura y simple, habíamos dicho hace un instante, implica que los patrimonios del decuyus y del heredero se hacen uno solo. Se hacen uno solo y se confunden. Eso significa que los bienes, créditos, derechos que eran parte del patrimonio del decuyus, ahora también son parte del patrimonio del heredero. Y que las obligaciones, los deberes, las cargas que eran del decuyus pasan a ser del heredero, ¿no? En cambio, cuando se da la aceptación de la herencia bajo el beneficio de inventario, nosotros estamos ante una división de los patrimonios, ¿no? No división en el sentido técnico, porque vamos a ver que hay un beneficio de división que favorece a los acreedores del decuyus, pero no, en este caso, lo que se evita es que se confundan, que se vuelvan un solo patrimonio, ¿no? Entonces, se separa el patrimonio del causante del patrimonio del heredero. ¿Para qué? Para que no exista esa responsabilidad ultra vires hereditatis, sino una responsabilidad intra vires hereditatis. Es decir, una responsabilidad que solo pueda llegar hasta el patrimonio del decuyus y no recaer sobre el patrimonio del heredero. La tercera opción es que renuncia a la herencia. Si así ve conveniente o considera mejor para él no comprometer su patrimonio y evitar de este modo tener que pagar con sus propios bienes las obligaciones del difunto y eludir al mismo tiempo los inconvenientes que la acción beneficiaria implica, ¿no? Entonces, con la finalidad de evitar que su patrimonio sea afectado y para no tener que estar en ese moroso trámite de inventariar los bienes del decuyus, el heredero puede simplemente renunciar a la herencia. Cualquier decisión
tendrá la tutela de la ley y el respeto de los coherederos, así como de terceras personas. Este derecho nace, estimados estudiantes, el momento de la apertura de la sucesión. Desde el momento en que se apertura la sucesión con la muerte real o presunta del decujus, los herederos, o bueno, llamados sucesibles todavía, tendrán ese derecho de opción por el cual podrán elegir entre aceptar la herencia, aceptar bajo el beneficio de inventario o renunciar a la misma. Veamos en primer lugar y en esta clase la aceptación, ¿no? Vamos a analizar el tema de la aceptación y vamos a estudiar el día de hoy la aceptación pura y simple. Dejaremos la aceptación con beneficio de inventario y la renuncia para la clase posterior. ¿Qué es la aceptación? La aceptación de la herencia es la declaración expresa o tácita que hace el heredero que es llamado a la herencia, por cuyo acto manifiesta su voluntad de suceder al decujus en sus derechos y en sus obligaciones. La función jurídica de la aceptación consiste en la adhesión al llamamiento como consecuencia de la apertura de la sucesión. Entonces, mediante la aceptación, estimados estudiantes, el heredero lo que hace es adherirse a ese llamado, ¿no? A los herederos. Se da la vocación por la cual se llaman a los mismos y el heredero decide adherirse y formar parte de esa relación sucesoria. Entonces, la condición no se adquiere de forma automática al morir el causante. Si bien la ley establece, reitero esto, si bien la ley establece que los herederos entran en posesión del patrimonio sucesorio desde el momento de la apertura de la sucesión, no es menos cierto que esa es una situación jurídica provisional, ¿no? Esta se va a consolidar con la aceptación. La adquisición, entonces, que establece la ley es provisional. Nadie está obligado a aceptar. La aceptación integra la vocación, entonces, ¿no? La vocación es el llamado y uno acepta ese llamado. Es un acto de voluntad sin el cual la herencia no se adquiere, puesto que la sola voluntad del causante o de la ley no es suficiente. Por más que el causante, es decir, el difunto, el decujus, mediante su testamento, quiera que el heredero quiera transmitir su patrimonio a su heredero o a sus herederos, esto no implica obligatoriedad, ¿no? No es como una relación obligatoria en la cual hay un deudor y un acreedor y uno tiene que desempeñar necesariamente la conducta que le liga a su acreedor. No, estamos ante una relación jurídica en la cual el heredero puede aceptar o rechazar la herencia, ¿no? Puede aceptar o renunciar a la herencia. La aceptación debe sumarse a la vocación. Es un requisito sine qua non, entonces. Es un presupuesto. Estimados estudiantes, si no hay aceptación, no hay herencia, ¿no? No hay este fenómeno sucesorio que hemos estudiado. El acto debe ser enteramente voluntario, sin vicios del consentimiento. Si existiera error, es decir, una falsa apreciación de la realidad, si existiera dolo, es decir, un conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias que hacen incurrir en error al sucesible, o si existiera violencia, es decir, fuerza inevitable que haga al mismo que demuestre una voluntad que en realidad no quiere, una voluntad que no tiene, entonces estaríamos ante un acto viciado, ¿no? Un acto viciado y que no podría llegar a tener validez. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la aceptación? La aceptación, estimados estudiantes, se constituye en una carga. Sin ella no se adquiere la herencia. Es necesario aceptar la herencia para, eh, para, para adquirirla, ¿no? Los efectos jurídicos que se producen son los siguientes. En el tiempo, la aceptación se retrotrae al momento de la apertura de la sucesión.
¿Qué significa esto? Que cuando uno acepta la herencia, esto no significa que acepta desde el momento en que manifiesta su voluntad en adelante, sino que esto tiene efectos retroactivos. Es decir, que su aceptación es tomada como si se hubiese realizado desde el primer momento en que se ha aperturado, bueno, desde el momento en que se ha aperturado la sucesión, ¿no? Desde el primer momento del fenómeno sucesorio. Entonces, si Juanito, a la muerte de su padre, ha esperado 6 meses para aceptar la herencia, para la ley esto es como si la aceptación se hubiese realizado desde el momento del fallecimiento del decuyus. Es importante en cuanto al cómputo de las caducidades también y prescripciones de la herencia, para las formas de aceptación, el pago de impuestos y otros. Entonces, resulta importante esto para establecer el cómputo, ¿no? El cómputo también de ciertos derechos que pudiera llegar a tener, bueno, de ciertas caducidades que podrían operar sobre algunos derechos que pudiera tener el heredero. Otro de los efectos jurídicos que produce la aceptación es la subrogación. Y es que el heredero se subroga de pleno derecho, ipso iure, en todos los derechos y obligaciones del causante, en todas sus peculiaridades, conforme al artículo 1007 del Código Civil. ¿Cuáles son las características de esta aceptación? Para que el acto de aceptar surta válidamente sus efectos, tiene que tener las siguientes características. En primer lugar, estimados estudiantes, la aceptación es un derecho personal e individual. Esto quiere decir que solo el que es llamado a suceder tiene este derecho, ya que puede comprometer su patrimonio en el futuro, ¿no? Entonces, para aceptar la herencia, esto tiene que hacerse de manera personal, ya que nosotros hemos visto que hay una responsabilidad ultra vires hereditatis. Es decir, que el patrimonio del decuyus no es el único con el que va a responderse las deudas del decuyus, sino que se van a confundir los patrimonios y esto va a afectar también al patrimonio del heredero. En segundo lugar, obedece a un acto de libre decisión. El heredero tiene la absoluta libertad de elegir la opción que más convenga a sus intereses. Excepcionalmente podría ser obligado a adoptar una decisión. Vamos a ver cuáles son esas excepciones, ¿no? En un instante más. Es un acto neutro, no es oneroso, no es gratuito, ya que no implica un sacrificio patrimonial y tampoco proviene de un sacrificio patrimonial. O sea, eh, no es que estemos ante un acto en el cual tenga que realizarse un sacrificio patrimonial por el heredero, ¿no? Si es que el heredero acepta, si es que el heredero, bueno, renuncia a la herencia, esto no va a afectar a su situación patrimonial, ¿no? Es indivisible, es pura y simple. No puede ser parcial, es decir, que no puede elegir algunos bienes y no puede aceptarse bajo plazo o condición. A ver, es indivisible, ¿no? No puede decir yo solo voy a aceptar esta parte del patrimonio del decuyus, claro que no. Y en segundo lugar, es pura y simple, es decir, que el heredero no puede someter a condición o a plazo la sucesión hereditaria, no puede decir, está bien, voy a aceptar, pero primero que me desembolsen mi sueldo de aquí a 6 meses. No, no tiene ese sentido, ¿no? La aceptación. No es revocable. Al aceptante no le está permitido retractarse de la opción que va a adoptar, ¿no? Si adopta, si renuncia, él posteriormente no podrá retractarse y decir en realidad quiero aceptar. O si acepta, no podrá retractarse manifestando que en realidad va a aceptar la herencia. Es inmodificable entonces, ¿no? No se puede modificar la opción para dar certeza a los acreedores, porque los acreedores requieren saber cuál va a ser la situación del patrimonio de su deudor, que era el decuyus, ¿no? Entonces, si el heredero acepta, esto no se puede modificar, porque los acreedores ya van a saber
que pueden atacar al patrimonio del heredero. Es intransmisible. En caso de premuerte del llamado a suceder, sus herederos tienen el derecho sobre la herencia, ¿no? Entonces, se transmite también mediante la representación, se transmite esta aceptación, ¿no? A los herederos del llamado a suceder que premuere. Finalmente es anulable. Puede ser anulada en caso de existir vicios del consentimiento. Ese es un aspecto que podemos nosotros evidenciarlo en el artículo 1020 del Código Civil Boliviano. Entonces, este nos refiere lo siguiente, ¿no? La aceptación y la renuncia de la herencia pueden anularse por error, violencia o dolo. El término para demandar la anulación es de 30 días contados desde que cesó la violencia o desde que se descubrió el error o el dolo. Entonces, sí se puede anular una aceptación de herencia conforme a las previsiones establecidas por este artículo, ¿no? Ustedes ya conocen muy bien qué es el error, qué es el dolo, qué es la violencia, ¿no? El error, ya habíamos dicho, una falsa precisión de la realidad. El dolo es el conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias que hacen incurrir a una persona en error. Y la violencia es esa fuerza inevitable que hace manifestar una voluntad diversa a la que en realidad el heredero, en este caso, querría. Entonces, a tomar en consideración estos aspectos. El heredero tiene que contar con capacidad de obrar, ¿ya? Para que su aceptación sea válida. Entonces, en el caso de un menor de edad, este va a aceptar la herencia, pero lo va a hacer mediante su representante, y esto lo vamos a analizar también, ¿no? Para que la elección adoptada surta efectos jurídicos, es necesario que el heredero aceptante de la herencia cuente con capacidad de obligarse. ¿Y por qué esto, estimados estudiantes? Tiene que tener esa capacidad de obrar porque su patrimonio también entra en juego, ¿no? Y esta persona tiene que tener esa posibilidad, tiene que tener ese discernimiento, esas capacidades cognitiva y volitiva desarrolladas para poder decidir sobre el destino de su patrimonio, ¿no? La aceptación puede comprometer su patrimonio, lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque es ultra vires hereditatis. Cuando se da una aceptación pura y simple, esto significa que las deudas del decujus, o también llamado difunto, pues, van a pasar a ser deudas del heredero. En caso de menores de edad, ya esto íbamos, en caso de menores de edad e interdictos, tiene que considerarse las disposiciones del Código de las Familias en el proceso familiar. Concretamente nos referimos al artículo 51. Aceptación de herencias, legados o donaciones. A ver, las herencias de las y los hijos menores de edad y de personas declaradas interdictas se aceptan siempre bajo beneficio de inventario. Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar una herencia, legado o donación para sus hijas e hijos, tienen que manifestarlo a la autoridad judicial, quien a solicitud de las mismas hijas e hijos de algún pariente y aún de oficio, puede autorizar la aceptación nombrando a un curador o a un administrador especial que los represente, de manera que no se vea perjudicado el interés de estos. La herencia, legado o donación en favor de persona declarada interdicta puede ser aceptada por el tutor previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Entonces, estimados estudiantes, en el caso de menores de edad y de personas declaradas interdictas, siempre vamos a estar ante una aceptación de herencia, pero bajo el beneficio de inventario. Y esto lo vamos a desarrollar en nuestra siguiente clase con mayor detalle, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente con una
con una aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Veamos ahora cuáles son las formas de aceptación, ¿no? Las formas de aceptación son la aceptación pura y simple y la aceptación con beneficio de inventario. Esas son generalmente las formas de aceptar. Sin embargo, hay otras formas previstas por el ordenamiento jurídico. Una de ellas es la aceptación abreviada. La aceptación abreviada puede ser requerida transcurridos 9 días desde el fallecimiento del decuyus, ¿no? Pasan 9 días y el interesado en que el heredero pueda aceptar o rechazar la herencia puede pedir que el heredero acepte o rechace, ¿no? Puede pedir ante la autoridad judicial para que se cite al heredero y el heredero pueda aceptar o rechazar. En ese entendido, se otorga un plazo de 1 mes como máximo, y si el heredero no acepta o rechaza o renuncia a la herencia, se tiene por aceptada la misma, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿quién podría estar interesado? Alguien que también podría ser llamado a la sucesión. Un ejemplo, ¿no? Fallece una persona y deja un hijo y también deja a sus padres, ¿no? Y el hijo no sabe si aceptar la herencia, pero los padres están interesados en saberlo. ¿Por qué? Porque este hijo, bueno, no tiene otros sucesores. Imaginemos que no tiene otros sucesores, entonces pueden ser llamados a suceder los padres. Entonces van a estar interesados en que él acepte o rechace, ¿no? Hay otra forma también que es la pérdida del derecho a renuncia. El heredero que oculta bienes de la herencia pierde el derecho a renunciar y es tenido como heredero puro y simple sin la parte que ha sustraído, ¿no? Es decir, esa parte que ha sustraído pasa a formar parte de la alícuota que le correspondía. La aceptación, como habíamos dicho, puede ser aceptación pura y simple o aceptación bajo beneficio de inventario. La aceptación pura y simple es una de las formas de adquirir la herencia. Sus características ya habían operado en el derecho romano bajo la figura de ultra vires hereditatis, es decir, aquella figura por la cual se confundían los patrimonios del decuyus y del heredero. Por la aceptación pura y simple, lo que se provoca, habíamos dicho y lo reiteramos, es la confusión entre el acervo hereditario y el patrimonio del heredero. La aceptación puede ser de dos clases, ¿no? Esta aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita. Esto es muy importante que lo comprendamos. La aceptación pura y simple será expresa cuando se hace la declaración ante una autoridad competente o cuando se realiza algún trámite administrativo a título de heredero. Al respecto, el artículo 1025, parágrafo 2 del Código Civil, establece lo siguiente. La aceptación es expresa cuando se hace mediante declaración escrita, presentada ante el juez, o bien cuando el sucesor ha asumido el título de heredero. A ver, estimados estudiantes, constituirá, por ejemplo, heredero aquel que ha vendido el bien, ¿no? Aquel que ha realizado ciertos actos. Pero esa va a ser eso va a ser más más va a ser una aceptación tácita. La aceptación puede ser expresa o tácita. Expresa cuando uno acepta, pero de manera inequívoca, ¿no? Mediante una declaración escrita. Esto, por ejemplo, mediante la aceptación que se realiza en vía notarial, la cual ustedes ya han estudiado, ¿no? Y han investigado. O se hace un trámite administrativo a título de heredero, ¿no? Por ejemplo, ir a la unidad de catastro de un gobierno municipal y decir, bueno, saquemos el certificado catastral a mi nombre. Entonces, un acto administrativo que demuestra que el mismo ha obrado a título de heredero. La aceptación pura y simple también puede ser tácita. Y es tácita cuando el heredero realiza uno o más actos que no tendría el derecho de realizar sino en su calidad de heredero, lo cual hace presumir necesariamente su voluntad de aceptar. Así lo establece el artículo 1025, parágrafo 3, ¿no? Entonces cuenta con dos elementos la aceptación tácita. Uno intelectual, que es la voluntad de aceptar, que se presupone
con los actos ejecutados que demuestran inequívocamente la intención de aceptar. Y otro de orden material, que es la conducta o realización de actos que solo el heredero realizaría. Aquí sí entra este ejemplo, ¿no? El heredero que vende el bien que era parte del acervo hereditario. Aquí estaríamos ante una expresión tácita, ante una aceptación pura y simple, pero tácita, ¿no? Porque es un acto que no lo realizaría en caso de no aceptar, ¿no? En caso de renunciar a la herencia. Para ir finalizando nuestra pequeña clase del día de hoy, revisemos los actos que importan aceptación. Los actos que importan aceptación van a ser aquella ejecución de actos de disposición gratuita o onerosa, ¿no? De sus derechos sucesorios, lo que habíamos manifestado. Si uno vende o si uno regala los bienes del patrimonio sucesorio, en realidad estaría aceptando la herencia. Estos actos pueden darse a favor de un extraño o incluso a favor de uno de los coherederos, ¿no? Entonces, esta es una figura muy, muy importante. El heredero que renuncia a título gratuito en favor de otro, en realidad está aceptando la herencia. Así lo establece el artículo 1027 del Código Civil. Demos un ejemplo. Supongamos que fallece una persona y deja 3 hermanos. Uno de ellos dice, no, yo renuncio a favor de mi hermano, supongamos son Pedro y Pablo, ¿no? Renuncio a favor de mi hermano Pedro, mi derecho sobre la casa que ha dejado mi papá, supongamos, ¿no? En este caso. En realidad, este heredero, si ustedes se dan cuenta, está aceptando la herencia porque está realizando actos de disposición sobre su alícuota parte, ¿no? Los actos que implican aceptación son los que revelan la voluntad de aceptar o que en su ejecución supone la asunción de la condición de heredero. Y si eso implica una aceptación, implicará que si el padre de estas tres personas que hemos dado en el ejemplo hipotético, si tenía alguna deuda, también tendrán que asumirla los herederos, ¿no? Son aspectos importantes a tomar en consideración. Una persona entonces que ha realizado este acto ya no podrá modificarlo. Hemos visto que la aceptación tiene esa característica de ser inmodificable, ¿no? Podrá anularse, pero eso no significa modificarla, es anularla, es dejarla sin efecto. ¿Cuáles son los actos que no importarían aceptación, ¿no? No todos los actos que realice el heredero sobre los bienes del patrimonio sucesorio son considerados como aceptación. Por ejemplo, no importan aceptación a la herencia aquellos actos que buscan precautelar los bienes sucesorios a título conservativo o de administración temporal. Por ejemplo, si un heredero ha realizado, bueno, si un sucesible, digámoslo así mejor, si un sucesible ha realizado un gasto para evitar que los muros de una casa que era parte del acervo hereditario se desplome, entonces estamos ante un acto que no implica aceptación, simplemente son actos que eran necesarios, ¿no? Inscribir hipotecas, reparar cosas, o bueno, tal vez el de cuyos era acreedor de un bien, de una obligación, ¿no? Era acreedor. Entonces, si fallece y es necesario inscribir una hipoteca para garantizar esa obligación, entonces esto no implicará un acto de aceptación. No es que está aceptando, simplemente está precautelando esos bienes, ¿no? Que forman parte del acervo hereditario. Reparar cosas, interrumpir prescripciones, otros actos urgentes como gastos de última enfermedad y entierro del difunto no implican aceptación de la herencia. Tampoco importan aceptación las ventas que el heredero haga de los bienes que pudieran perecer, ¿no? ¿Qué pasa si el de cuyos dejó, por ejemplo, un lote de productos que están próximos a vencerse? Entonces era necesario disponer de los mismos, ¿no? O de cosechas ya maduras, siempre que haya mediado autorización judicial. Eso es muy importante, ¿no? Si hay bienes que son deteriorables, es necesario y que es necesario vender, lo puede hacer el heredero, pero tendrá que hacerlo previa autorización judicial.
Para aceptar la herencia se tiene un plazo de 10 años, estimados estudiantes. El artículo 1023 así lo ha establecido, ¿no? Vencidos los 10 años, prescribe ese derecho de aceptar la herencia. Los 10 años se van a computar desde la apertura de la sucesión, es decir, desde el fallecimiento presunto o fallecimiento natural, ¿no?, del decujus. Excepcionalmente, se puede dar lo que nosotros hemos estudiado bajo la aceptación abreviada. Esto después de los 9 días del fallecimiento del causante, ¿no? Los acreedores hereditarios, otros coherederos o herederos subsiguientes pueden pedir al juez que el heredero acepte o rechace la herencia, para lo cual se genera, bueno, se otorga un plazo de 30 días. Si no se pronuncia en el plazo, se presume que ha aceptado la herencia sucesiva. Los efectos generales de la aceptación son, ya habíamos dicho, la confusión patrimonial y la responsabilidad ultra vires. Confusión patrimonial, ¿por qué? Porque todos los bienes que eran bienes y obligaciones que eran parte del patrimonio del decujus pasan a formar parte del patrimonio del heredero. Responsabilidad ultra vires, es decir, que las deudas del decujus pueden ser satisfechas también con el patrimonio del heredero. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, nuestra explicación del día de hoy. Muchas gracias por revisar el video, a quienes han llegado hasta esta parte. En nuestra próxima clase, nosotros vamos a estudiar la aceptación bajo beneficio de inventario. Asimismo, nos corresponderá estudiar la renuncia y la pérdida del beneficio de inventario y otros temas inherentes a nuestra asignatura. Muchas gracias a todos ustedes. En caso de tener alguna duda, podrán realizar las consultas que gusten en nuestra siguiente clase sincrónica, o también pueden acudir a nuestro foro de consultas e incluso realizar las preguntas que gusten en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.